Entonces, aquí tenemos un tema bastante interesante. Ahora, como les decía, cuando ya quieran graficar una función, la segunda derivada y la concavidad casi que no se usan, pero siempre hay algunas funciones donde sí es necesario llegar al tema de concavidad para terminar de trazarlas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy es que podemos trazar dos funciones crecientes que son crecientes, pero la curva se dobla de diferente forma. Y entonces ahí vamos a tener unas funciones que son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Y la idea es que todo esto se analiza por medio del criterio de la segunda derivada. Y aquí también, digamos, tomen nota que si, por ejemplo, hay una función que es una función racional, la primera derivada sí la pueden calcular y simplificar, pero ya la segunda derivada se las tendríamos que proporcionar porque hacer una regla del cociente dos veces sí se complica un montón. Entonces, varias veces, digamos, se les estaría proporcionando en algunas funciones difíciles de encontrar segundas derivadas, la segunda derivada. Ya, es que hay funciones que cuesta derivarlas, entonces las que cueste derivarlas se les va a proporcionar la segunda derivada para que el ejercicio sea más de análisis y no estén ahí tratando de hacer regla del cociente por segunda vez, simplificar la función y todo, porque sí hay algunas funciones que tienen segundas derivadas complicadas. Entonces vamos a considerar las gráficas de las siguientes funciones crecientes. Entonces este tema sí se va a ir volviendo repetitivo. La otra semana también solo vamos a estar haciendo exclusivamente trazo de curvas. Pero ahorita vamos a ver el último detalle para poder trazar bien las funciones. Entonces puedo tener esta función que se va a ver más como una parábola y otra que se va a ver como un logaritmo. Entonces tenemos esta función creciente, como pueden ver, sus valores van aumentando. Y luego tenemos esta otra, esta también es creciente. Pero estas tienen unos comportamientos diferentes. Digamos, acá, por ejemplo, si trazo mi recta tangente, aquí podemos ver que esta curva está encima de esta recta tangente. Y aquí también va a continuar encima. Y esto no se mira muy bien, pero aquí pueden ver que hay una pendiente relativamente pequeña y luego esta pendiente va aumentando. Entonces tenemos estas dos funciones crecientes. En esta primera, la función está encima de sus tangentes y adicionalmente las pendientes van aumentando. Entonces esta vamos a predecir de que ya digamos, si siguen aumentando los valores de X, todavía van a aumentar mucho más los valores de Y porque esta recta tangente va a tener todavía una pendiente mayor. Y aquí pueden ver que incluso al principio casi que esta pendiente es casi igual a cero. Pero ahora, ¿qué sucede con esta? Ahorita de primero, digamos, la pendiente está bastante alta, se empieza a ser más pequeña y eventualmente se aplana. Entonces aquí, digamos, con esta otra función creciente hay dos observaciones. La curva está debajo de sus tangentes y adicionalmente las pendientes van disminuyendo. Cristian, ¿Sí? la primera función es cuadrática o exponencial. Yo creo que es más como exponencial, porque si fuera cuadrática tendría que tener este tipo de comportamiento. Ya, si es exponencial, entonces no sería parábola. Bueno, digamos que es una exponencial. Sí, entonces esta es más una exponencial. Solo dije que parecía como cuadrática, pero sí, vamos a es exponencial. Pero aquí, curiosamente, aunque trace acá una parábola, pueden ver la pendiente de primero es negativa, después es cero y después es positiva. Entonces aquí, digamos, incluso ya sea esta función exponencial o cuadrática, se siguen cumpliendo las dos observaciones. Esta parábola está encima de sus tangentes y las pendientes de la recta tangente van aumentando de valor. Entonces ahorita, ¿qué sucede con este? Este tipo de definiciones de observaciones se van a tener que eh,
condensar por medio de una definición. Entonces acá tengo una función que es cóncava hacia arriba. Cristian, vamos a ver parábolas, no lo voy a exponer. Parábolas, exponenciales, funciones racionales, funciones polinomios de grado n. Entonces, ¿qué sucede con una función cóncava hacia arriba? La curva está encima de sus tangentes pero lo que nos va a ayudar mejor para diferenciar entre los dos tipos de concavidades es que en estas funciones su derivada es creciente. Entonces cuando les decía que una función es creciente cuando su derivada es positiva. Pero si esta derivada es creciente, esto significa que la segunda derivada es positiva. Entonces prácticamente esta es la forma como vamos a estar definiendo funciones cóncavas hacia arriba. Funciones que tienen segunda derivada positiva. Y ahorita lo que van a ver es que podemos tener funciones crecientes, decrecientes y ninguna de las anteriores que siempre van a ser cóncavas hacia arriba. Entonces la idea es que nuestra pendiente vaya aumentando. Ahora aquí hay que tener cuidado con esta primera porque aquí pareciera que las pendientes van disminuyendo de valor, pero lo que sucede es que aquí tenemos una pendiente muy negativa. Luego esta pendiente no es tan negativa y luego esta pendiente es casi cero. Entonces aquí en teoría, digamos, aquí seguimos teniendo que esta es una función cóncava hacia arriba. Solo que es una cóncava hacia arriba decreciente. Y esta es otra vez una función exponencial, pero es una exponencial que decae. Entonces otro trazo que podemos hacer es este otro. Una función cóncava hacia arriba creciente. Digamos que es una exponencial, aunque aquí es un poco irrelevante, entonces aquí la pendiente se va volviendo más positiva. Y luego la que nos va a permitir visualizar de mejor forma una función cóncava hacia arriba es la parábola que abre hacia arriba. Entonces ahí qué bueno que Pedro hizo esa observación. Entonces acá tenemos una función que es de primero decreciente y luego creciente y pueden ver que en el caso que tengamos una función cóncava hacia arriba, este tipo de comportamiento nos va a decir de que vamos a tener un mínimo relativo. Entonces cuando la segunda derivada sea positiva y la primera derivada sea igual a cero, vamos a tener un mínimo relativo. Entonces ahorita vamos a ilustrar todavía estas funciones cóncavas hacia abajo, que estas todavía no las hemos puesto, pero aquí podemos ver que la idea de una cóncava hacia abajo es que vamos a estar debajo de las rectas tangentes. Entonces acá las funciones cóncavas hacia abajo, su curva está debajo de sus tangentes. Pero mejor aún, lo que vamos a tener es que la derivada es decreciente. Entonces esto significa que nuestra segunda derivada es negativa. Y esto lo voy a volver a resumir en una tabla porque ahorita más que todo estoy ilustrando, digamos, las posibilidades de que tenemos de trazar funciones crecientes y decrecientes. Entonces, digamos, esta va a ser una cóncava hacia abajo porque va a estar debajo de sus tangentes, pero lo mejor aún es que la pendiente aquí empieza siendo muy positiva y luego la pendiente se vuelve casi cero. Entonces, esta es una función cóncava hacia arriba creciente. Podemos graficar también una cóncava hacia arriba decreciente, pero en vez de hacerla así, la doblamos hacia arriba. Es otra forma también de definir estas funciones. Decimos que unas se doblan hacia arriba o hacia abajo. Digamos, en la primera vez que es creciente hay como una asíntota arriba. Sí, podríamos decir que hay una asíntota. No necesariamente hay una asíntota, pero ahí yo creo que está haciendo una muy buena observación.
Aquí vamos a ver que para las funciones que tienen asíntotas horizontales, en algún momento, digamos, se tiene que doblar la curva para que sí podamos quedarnos debajo de la asíntota horizontal. Y si no se dobla, entonces esta no va a tener asíntota vertical. Pero sí, aquí pueden ver cómo estas en cierta forma les están dando como que una pista donde cuándo tendríamos asíntotas horizontales. Entonces, así es una observación bastante buena. Ustedes vieron acá la pendiente también disminuye porque primero no es tan negativa, luego se vuelve más negativa y aquí abajo se vuelve bastante negativa. Entonces aquí tenemos una función cóncava hacia abajo decreciente, pero si unimos estas dos, vamos a tener la forma más fácil de ver una función cóncava hacia abajo. Una parábola, pero que abre hacia abajo. Entonces, en este caso nos pasa lo mismo. La pendiente empieza siendo positiva, luego se vuelve cero y luego se vuelve negativa. Entonces pueden ver aquí cómo estamos en cierta forma resumiendo el criterio de la primera derivada para ver si a decreciente tenemos un máximo y si pasamos de decreciente a creciente tenemos un mínimo. Entonces ahorita digamos ya me estoy aburriendo un poco de graficar, pero ya vamos a empezar a hacer ejercicios con este nuevo tema. Y lo bonito es que obviamente si quiero hacer análisis de segunda derivada, también tengo que hacer análisis de primera derivada. Entonces ahorita les voy a poner estas definiciones aquí. Es que me gustaría que tuviéramos una clase virtual y que pudieran hacer captura de pantalla, porque si hay otros cursos donde cabal pongo esto y hacen la captura de pantalla. Entonces ahí se las voy a dejar. Pueden incluso hasta tomar foto. No sé si Danilo va a tomar foto. Sí, hay que aprovechar así. Y después hasta pueden recortar la imagen. Porque sí, como pueden ver, aquí hay un montón de ideas. O sea, tenemos que estar debajo de tangentes, tenemos que ver si la derivada va disminuyendo o aumentando y encima de todo empezamos a tener extremos relativos. Entonces, aquí obviamente esto lo tengo que resumir. Y como les decía, muchas veces, por tratar de hacer los trazos más precisos, uno se enfoca demasiado en la segunda derivada cuando en realidad el criterio más importante es el de la primera derivada. Generalmente con la primera derivada uno puede ya graficar la función bastante bien, pero siempre hay algunos ejercicios donde la primera derivada nos da resultados inconclusos y ahí sí es cuando tengo que hacer segunda derivada. Entonces acá digamos cuando vamos a tener que la función es cóncava hacia arriba, su segunda derivada es positiva. Y siempre pensemos en una función cóncava hacia arriba como una parábola que abre hacia arriba. Luego tenemos una función cóncava hacia abajo. Con la función cóncava hacia abajo, la segunda derivada es negativa. Y luego vamos a tener que esta es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve más que todo para que tengamos una prueba de la segunda derivada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una función cóncava hacia arriba y una función convexa? Yo creo que esto es lo mismo, sí, cóncava hacia arriba es lo mismo que convexa. Tienen el mismo nombre. Hay algunos autores que en vez de decir cóncava hacia arriba, dicen y cóncava hacia abajo, dicen convexa y cóncava. Y luego dicen las que cuando son cóncavas hacia abajo. Entonces, sí, la convexa es cóncava hacia arriba, pero yo prefiero más decir cóncava hacia arriba porque uno dice abre arriba, signo positivo, segunda derivada positiva, parábola que abre hacia arriba. Cóncava hacia abajo, sí, parábola que abre hacia abajo, signo negativo. Entonces es más fácil entrelazar estos tres conceptos, la gráfica, la segunda derivada y la definición. Mientras que si solo pongo convexa y cóncava, ya convexa, digamos, no está asociada a ninguna idea como que o abre hacia arriba o el signo es positivo. Pero sí, esta también se conoce como convexa. Y aparte, digamos, convexa ya se siente muy geométrico, muy de espejos y de óptica y
Y ahí uno se puede complicar todavía más. Entonces, aquí tenemos algo que les va a gustar, porque la idea es que, digamos, si quiero clasificar un extremo relativo y no quiero hacer el diagrama de signos, entonces lo que puedo hacer es que puedo encontrar los números críticos. Entonces tengo que encontrar cuando la derivada se hace igual a cero o no existe. Y lo bonito de esto es que entonces cada número crítico lo evalúo en la segunda derivada. Entonces resulta que si mi segunda derivada es positiva, entonces vamos a tener que aquí tenemos un mínimo relativo en x es igual a c. ¿Y por qué va a ser mínimo? Cóncava hacia arriba la función, parábola que abre hacia arriba. De las parábolas que abren hacia arriba, su punto más bajo es se encuentra en el vértice. Segunda derivada negativa. Esto va a implicar que tenemos un máximo relativo en x es igual a c. Y esto es porque la función es cóncava hacia abajo. ¿Ustedes vieron qué bonito esto? Y acá obviamente vamos a tener que, si la segunda derivada es igual a 0, entonces esto implica que vamos a tener de que esta prueba es inconclusa. Y vamos a tener que realizar el diagrama de signos para saber si es máximo, mínimo o ninguno. Pero generalmente lo que nos va a pasar es que si la segunda derivada es igual a 0, vamos a obtener un nuevo punto. Entonces este es el último que nos va a servir para graficar. Y este varias veces ni se observa porque son unos puntos bien elusivos, pero son los puntos que les permiten doblar las curvas por si en algún momento, digamos, por ejemplo, imagínense que tienen esta función y luego pasan de un máximo a un mínimo. Para pasar de un máximo a un mínimo, en algún momento tengo que doblar esta curva que aquí la tenía, digamos, abriendo hacia arriba y luego la tenía abriendo hacia abajo. Entonces aquí lo que va a pasar en este punto es que van a cambiar de que vamos a estar debajo de las tangentes a estar arriba de las tangentes. Entonces este punto donde hay un cambio de concavidad se conoce como un punto de inflexión. Entonces este cuesta visualizarlo, este es más fácil identificarlo algebraicamente que de manera gráfica. Pero ya que para terminar de toda la teoría el día de hoy, ya voy a mencionar este punto. Entonces, este caballero que tengo acá es el que se conoce como un punto de inflexión. Y estos cuesta verlos. Pero la idea es que un punto de inflexión ocurre en x es igual a 0 si la función cambia de concavidad. Cuando cruza el eje y Y no, es peor todavía, es cuando la curva se dobla. Entonces, digamos, si tengo algo como esto y luego la dobla así, este es el punto de inflexión. Y si hago algo como esto y luego la tengo que volver a doblar, este es un punto de inflexión. Entonces, por eso les decía, este cuesta verlo. Y casi que el único punto de inflexión que vamos a poder observar es cuando la derivada se hace 0, pero luego ese no resulta que no es ni máximo ni mínimo relativo. Entonces, ahorita, digamos, esta es la definición de un punto de inflexión. Aquí voy a borrar estos porque después los voy a poner. Pero en la función, en la primera función que pusiste, en el punto de inflexión, la derivada no se hace cero. No, aquí no se hace 0, aquí no es 0 la derivada. Por eso, y gracias Pedro, la idea es que los únicos candidatos a puntos de inflexión ocurren cuando mi segunda derivada es igual a 0
o cuando la segunda derivada no existe. Entonces, gracias, Pedro. Entonces, hay diferentes puntos de inflexión. Los más, aquí como pueden ver, hay máximo relativo, mínimo relativo y los puntos de inflexión. Los hago exagerados y muchas veces ni siquiera tomamos nota de si están graficando los puntos de inflexión, porque sí cuesta graficarlos. Incluso, digamos, aquí cuesta verlo, porque, digamos, acá estamos arriba de la tangente se encuentra arriba de la curva, pero luego la tangente se encuentra debajo de la curva. Entonces, uno no sabe exactamente en dónde está el punto de inflexión, pero tal vez uno puede decir, ah, bueno, está como por acá. Pero aquí pueden ver qué sucede. La función es creciente, momentáneamente su derivada se hizo cero y continuó siendo creciente. Y este es otro donde tenemos este. Entonces acá también hay otros puntos de inflexión. Entonces aquí pueden ver de que cuando hacemos ya nuestro análisis de primera derivada, los puntos críticos nos pueden dar un máximo relativo, un mínimo relativo o estos puntos de inflexión. Entonces estos no se utilizan mucho para graficar, excepto para funciones un poco extrañas. Generalmente con polinomios encontrar los puntos de inflexión no nos van a afectar mucho. Pero lo bonito es que aquí ya tengo toda la teoría, les presenté toda la teoría para graficar. Entonces el resto del periodo vamos a estar haciendo ejercicios. Yo creo que les voy a poner a hacer aquí un ejercicio a ustedes el día de hoy para empezar a ver cómo están con esta parte de diagrama de signos, derivadas, factorización, el trazo de las curvas. Entonces ahí del día de hoy solo voy a hacer 2 problemas. Ah, y ahí yo creo que a Rodrigo, sí, te dice que te dije que podías entregar el laboratorio hoy. Sí, también que los que no han entregado el laboratorio. Ah, ya, muy bien. Ya te lo entregó Rodrigo. A ver, ahí todavía se puede entregar hasta las 11:30. Entonces voy a hacer 2 ejercicios con ustedes, uno fácil y otro que ya es un poco endiablado. Entonces vamos a considerar esta función. X al cubo menos 3 por X al cuadrado menos 9 por X más 5. Y aquí voy a repetir lo que estábamos trabajando ya el martes. Encuentre los extremos relativos de la función f. Entonces, muy bien. ¿Cómo encuentro los extremos relativos? Primero tengo que derivar la función y lo tengo que encontrar cuando se hace cero. Y ahí yo creo que hoy van a estar en más disposición de seguir la clase porque ya no hay física. Entonces tengo acá 3 por X al cuadrado menos 6 por X menos 9. Entonces, ¿vieron? Tengo que encontrar cuando la función se hace cero. Factorizarla de esta forma está un poco complicada porque, digamos, tengo acá 3 y 1, acá 9 y 1 y 3 y 3. Entonces, para facilitarme la factorización, x al cuadrado menos 2 por x menos 3. Pero también, si quieren, pueden usar la fórmula cuadrática. Aquí, digamos, no quiero que usen la fórmula cuadrática porque es un poco sucia. Y aparte, cuando queramos hacer el diagrama de signos, es más fácil tener la función factorizada que solo las raíces. ¿Cómo así? ¿Qué es sucia? La fórmula cuadrática, es que con la fórmula cuadrática uno tendríamos que poner con las raíces más 2, más, menos 4, menos 4, por A que es igual a 1, por C, pero esto se vuelve y dividido 2, entonces eso se vuelve 1 más 1/2, la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, dividido 2 tenemos 2, entonces estas raíces son 1 más menos 2, una es 3 y otra es menos 1. Entonces a esto me refiero que es sucia la fórmula cuadrática. De que la pueden usar, la pueden usar. O sea, aquí lo más fácil es menos 3 y 1.
Y entonces ahí obtengo las raíces. Ahora, fórmula cuadrática sí tendrían que usar si, por ejemplo, los ceros de esta función ya no se pueden factorizar, digamos que tenemos acá un número como 4. Entonces ya con cuestiones como esas, ahí sí no nos queda otra que usar la fórmula cuadrática. Pero si ese es el caso, entonces simplemente, digamos, encuentren las raíces en la calculadora y afortunadamente ya casi todas las calculadoras encuentran estas raíces. Entonces, vieron, esto no solo es más limpio, sino que ya puedo hacer el diagrama de signos. Entonces, ahora tengo dos formas de analizar si estos puntos críticos son máximos y mínimos. Puedo hacer la muy conveniente prueba de la segunda derivada. O puedo, ¿cómo se llama? Hacer el diagrama de signos de la primera derivada. La segunda derivada me gusta. Y prestémosle mucha atención, porque cuando estemos haciendo problemas de optimización, sí vamos a estar usando bastante la prueba de la segunda derivada. Entonces acá la segunda derivada de esta de f es 6 por x menos 6. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de los potenciales números críticos los evalúo en la segunda derivada para ver si tenemos un máximo y un mínimo. Usualmente, si tenemos dos puntos críticos, uno de ellos va a ser un máximo y el otro va a ser un mínimo. Entonces, cuando evalúen 3, tengo 18 menos 6, 12. Este es positivo. Entonces, como este es positivo, aquí tengo un mínimo relativo. Porque la función es cóncava hacia arriba. Segunda derivada, no. Esta la pueden calcular, esta es fácil. Sí, digamos, si ustedes tienen que calcular la segunda derivada es porque posiblemente la función que estamos tratando de graficar es un polinomio. Ahora, si ya tenemos un cociente, ahí sí les estaría dando la segunda derivada porque tratar de derivar una función dos veces con regla del cociente sí se complica, en especie, en particular el término del denominador que se tiene que elevar al cuadrado. Entonces eso ya se vuelve un poco horrible de manejar y hay que usar el álgebra ya demasiado. Y la idea es que estos ejercicios, como van a ver, son muy completos. Evalúo mi segunda derivada en menos 1. Menos 6, menos 6. Esto nos da menos 12. Esto es negativo, entonces acá tengo un máximo relativo. Entonces, así es como puedo clasificar cada número crítico como máximo o mínimo. La otra alternativa la voy a hacer solo para que después ustedes decidan si hacen diagrama de signos o la prueba de la segunda derivada. 3 por x menos 3 y x más 1. Pongo acá menos 1 y 3. Sé que esta se hace 0 aquí. Y la otra función se hace 0 en x es igual a 3. Entonces, ¿qué me sucede acá con los signos? Recuérdense que acá empezamos con esto negativo, negativo, negativo. Y ya cuando x es mayor que 3, con números como x es igual a 4, este ya se vuelve positivo. X menos 1 empieza siendo negativo a la izquierda de menos 1. Pero ya después de menos 1, con números como 0, 1 y 2, esto ya se vuelve positivo. Y aquí lo que van a ver es que ambos criterios no se contradicen, les tienen que dar la misma conclusión. Entonces, ¿qué sucede acá? Mi función de primero es creciente, luego es decreciente y luego es creciente. Entonces tengo más, menos y más. Entonces, ¿vieron otra vez? Nos queda que en menos 1 tengo un máximo y en 3 tenemos un mínimo. Sí. Encontraría cuánto vale la función en 3 y menos 1. Incluso hagámoslo ya, porque ahorita les tengo buenas noticias. Con la segunda derivada,
casi que podemos graficar, pero no piensen tanto en la concavidad, sino que piensen de que en 3 voy a tener un mínimo y en -1 voy a tener un máximo. Entonces, ¿sí? Yo tengo como un par de preguntas. ¿Sí? Siempre va a ser así como simétrico, digamos, así que el 3 y el -1 sean 12, o sea, el que sea el negativo, por ejemplo. No, digamos, acá, por la forma como puse la función, uno estaba, uno negativo y otro positivo, pero digamos, términos relativos podrían haber sido 2 y 6. Y luego, obviamente, si quiero que sean 2 y 6, tengo que alterar el polinomio cúbico. Ahora, lo que sí es que si tienen que trabajar un polinomio cúbico va a tener 2 números fijos, porque la derivada de esta función es una parábola, y una parábola tiene 2 raíces reales. Ok, y otra pregunta, solo quería ver si puede explicar la parte de abajo. El diagrama de signos, ¿viste? Aquí está la derivada. Entonces uno pone cada uno de estos términos. Y acá, digamos, tenemos números menores a -1, números entre -1 y 3, y números mayores de 3. Entonces tenemos que ir viendo cuál es el signo de x menos 3. Entonces números menores que -1 pueden ser -2. -2 menos 3 es -5. Este es un signo negativo. Con un número entre -1 y 3 podemos pensar 0. 0 menos 3 sigue siendo negativo. Si hay un número más grande que 3 es 4. 4 menos 3 es 1, es un signo positivo. Porque pues es muy lindo. Es que entonces este es el 0, esta función de x más 1 que es igual a 0 y -1. Esto es otro recurso, digamos, que pueden usar. No es necesario que lo pongan, pero generalmente si uno pone cuando estas funciones lineales se hacen 0, aquí curiosamente se observa el cambio de signos. Eso es lo bonito de tener estos puntos. Entonces uno puede decir, cuando el signo continúa negativo o positivo, y pase por el 0 de esas funciones. Entonces ahí es cuando uno lo cambia. Gracias. De nada, pero sí creo que estás preguntando esto, porque este tema yo creo que lo vimos hace un mes cuando estábamos viendo continuidad. No se evaluó en el examen porque no tenía tanta gracia, debía ser un problema fuera de contexto, pero ahora para esta parte de gráficas, esto sí es crítico. Entonces, ¿cómo puedo graficar esta función solo con saber que tengo mínimo y máximo relativo? Y el valor de mi función en -1 es igual a, creo que por acá tengo todavía la función. Eso lo podemos hacer con calculadora. -1, -3, más 9, más 5, 14 menos 4 es igual a 10. Yo creo que esto es igual a 10. Y luego... de la función. Evalúa la función original en -1. Sí, aquí por favor pregunten y luego tenemos que evaluar en esta función también en 3. Ahora en 3 sí va a estar un poco más complicado. Se evalúa en la original. Sí, en la original. Para saber cuánto vale el valor máximo y el valor mínimo. 27 menos 27 menos 27 más 5. Entonces aquí lo que nos va a quedar es menos 27 más 5 es igual a menos 22. Entonces vieron, los valores de las funciones todavía hacen más énfasis de que tenemos máximos y mínimos en estos dos puntos. Ahí te voy a ignorar los resultados que tenemos del diagrama de signos. Yo creo que acá. En 10 y el 22 con un extremo relativo. Sí, excelente, sí, sí. Entonces voy a tener que ver cómo lo grafico aquí la escala. Yo creo que voy a poner 5 y 10. Menos 5, menos 10 y menos 20. Entonces, ¿qué sucede? Esta función en -1 vale 10 y sabemos que este es un máximo. Y luego en x es igual a 3, 1, 2 y 3. Esta función vale menos 22 y es un mínimo. Entonces, aquí, ¿cómo completaríamos esta gráfica? Acá, digamos, como este es un máximo, lo graficaría así. Y luego haría algo como esto. Y aquí pueden ver de que esta gráfica continuaría aquí abajo, pero como tengo que llegar a este mínimo,
En algún momento voy a tener que doblar la gráfica para llegar a este mínimo. Y luego ¿por qué continúo graficando como mínimo? Porque no tengo otro extremo relativo. Entonces, así es como graficaríamos esta función. Y solo para que miremos que todo está bien, creciente, decreciente de -1 a 3 y creciente de 3 en adelante. Entonces, aquí la gráfica está bastante bien, pero obviamente por acá, digamos, vieron, la función es cóncava hacia arriba. No, sí, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, en algún momento esta función se está doblando. Entonces, el siguiente inciso es encontrar, digamos, los puntos de inflexión de la función. ¿Sí? Bueno, esto, sí, gracias. Aquí, digamos, el valor en sí de la segunda derivada no nos interesa. Lo que nos interesa es el signo. Entonces, el primer, con el 3, el signo es positivo. Entonces, como este es positivo, este es mínimo relativo. Y el negativo es máximo relativo. Ajá, sí, gracias, sí, ahí estamos, sí, vieron. Entonces, el número en sí no nos interesa, lo que nos interesa es el signo. Entonces, sí, ahí qué bueno que también hicieron esa observación, porque sí, aquí varias veces lo que más importa es el signo y no lo que los valores que nos estén tirando la primera y segunda derivada. Ahí había punto de inflexión. Yo creo que tiene que haber un punto de inflexión, pero precisamente esto ahorita vamos a averiguar en el inciso B. No, es más fácil todavía que va a la segunda derivada en cero. Hay que ver cuándo la segunda derivada se hace cero. Cristian, ¿Sí? y vamos a ver los límites máximos. Bien. Sí, pero cuando miramos ya el tema de optimización, porque en el tema de optimización ya necesitamos hablar, digamos, de un intervalo cerrado. Y eso es un tanto arbitrario. Entonces ahí yo tengo que decirles, miren, esa función solo la vamos a restringir su dominio de 0 a 20 o algo por el estilo. Excepto con el X o cuánto era. Cuando la función se hace cero. Y esa es otra observación. Acá encontrar cuando la función se hace cero no lo podríamos hacer de manera algebraica. Entonces, digamos, ¿acaso nos podemos hacer la idea como que esa función sí tiene 3 ceros por la gráfica? Lo cual eso se los tendríamos que dar, porque si esta sí nos puede facilitar. Entonces, esa es otra observación. Si en algún momento se mira que esta función no tiene intersectos con el eje X que se pueden encontrar, algebraicamente simplemente se les va a proporcionar. O sea, no que el valor exacto de... Sí, no, ese tendría que ser estimado, van a ser ahí los números decimales. O sea, y lo más que podríamos decir es que tal vez, digamos, uno está en -2, otro está, no sé, como en punto 5, y este otro tal vez está como en 4 algo. Pero sí, ahí sí no podríamos encontrarlo de manera algebraica. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los puntos de inflexión? Tengo que encontrar cuando la segunda derivada se hace cero. Para este problema, esto no tiene tanta gracia. Voy a volver a derivar la función. Entonces, la derivada de esta función es 3 por x al cuadrado menos 6 por x menos 9. Y la segunda derivada aquí, afortunadamente, es igual a 6 por x menos 6. Y aquí, digamos, afortunadamente lo que nos va a pasar es que el número de puntos de inflexión generalmente va a ser uno menor que a los extremos relativos, porque estos polinomios van a ir disminuyendo de grado. Entonces, ¿cuándo se hace cero esta segunda derivada? Cuando x es igual a 1. Y aquí ¿cómo puedo saber cuándo voy a tener, cómo se llama, el punto de inflexión? Voy a hacer un diagrama de signos para la segunda derivada. Este diagrama es un poco tonto, pero hagámoslo.
A la izquierda de 1 tengo números como 0, -1, 0, -6, nos da un número negativo. Y de 1 a infinito nos da un número positivo. Entonces, ¿qué sucede acá? La función es cóncava hacia arriba de menos infinito a 1. Y es cóncava hacia abajo de 1 a infinito. No, cóncava hacia... Este es cóncava hacia abajo de menos infinito a 1, porque abre hacia abajo la parábola. Y es cóncava hacia arriba o convexa de 1 a infinito. Pero aquí lo que más nos importa es saber de qué hay cambio de concavidad en x es igual a 1. Entonces aquí sí se puede decir que x es igual a 1 es un punto de inflexión. ¿Cómo determinar que queda 1? Tengo que encontrar cuando 6 por x es igual a 6. Porque la segunda derivada la hago 0 y para que se haga 0 tengo que encontrar cuando 6 por x es igual a 6. Sí, ahí cabal. Hablan en los puntos de inflexión de la batalla. Todavía no ha decaído uno, pero ya deja uno de tener movimiento creciente y empieza a ser decreciente. Entonces ahí sí ya eventualmente hay la caída. Entonces este es un punto de inflexión, pero pueden ver lo que aquí en la gráfica estaríamos diciendo que este x es igual a 1 es un punto de inflexión y como les decía, no se observa ese punto de inflexión. O sea, tenemos que pensar en problemas realmente buenos para que sí se pueda ver, digamos, el punto de inflexión. Pero todo eso, digamos, lo voy a hacer el día martes después del corto. Entonces, ahorita voy a hacer algo. Ahorita parece que la clase la voy a terminar un poco temprano, pero lo que pasa es que el segundo ejercicio sí quiero que lo hagan, porque aquí puedo hacer más ejercicios, pero la idea es que quiero ver cómo están ustedes acá con los intersectos y todo. Y esta es una de las funciones que sí, afortunadamente, le podemos calcular todo. Entonces tenemos esta función x a la cuarta menos 18 por x al cuadrado. Entonces aquí lo que quiero es que encuentren los intersectos con el eje x. Recuérdense que los intersectos con el eje x tengo que hacer a la función igual a 0. Tenemos que encontrar los intervalos de crecimiento cuando la función es creciente y decreciente de h y los extremos relativos. Hacer algo más interesante acá. También, digamos, vamos a encontrar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Y de último vamos a encontrar, vamos a bosquejar la curva. Entonces ahí tenía otro problema que con funciones potencia, pero ese sí es un poco más complicado. Entonces aquí pueden ver cómo se hace primera derivada, segunda derivada, y luego encontrando intersectos, extremos relativos y puntos de inflexión pueden hacer una gráfica un bosquejo bastante preciso de la curva de esta función, ¿no? Entonces, digamos, esto, ahorita los pondría a trabajar ustedes con este ejercicio, porque si ahorita quiero ver cómo están con estos temas. Entonces, ahorita siento que yo haga este ejercicio no ayuda tanto como que ustedes lo hagan. Ya el martes, después del corto, ahí sí vamos a empezar con los ejercicios de bosquejo de curvas. Y ahí van a ver de qué otra vez esta clase se va a parecer un montón a las de esta semana, pero ya se van familiarizando más.